Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Doy gracias al Señor por un domingo más que el Señor me permite transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales, de este video, y estamos contentos por ello. Lo hacemos con todo el gusto y esperando que usted reciba bastante bendición a través de las enseñanzas de cada domingo. Muy bien, en esta mañana tenemos la lección número 8, Gloria al Señor. El título se titula Dios Hijo. Y mientras oramos, ¿verdad? Usted vaya buscando la escritura. En esta mañana está en el libro de los Hebreos, Gloria al Señor. Libro de los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 11. Y luego pasamos al capítulo 2, del 1 al 4, Gloria a Dios. Ya dijimos, en la lección número 8 para el 22 de octubre del 22. Gloria al Señor. Estamos contentos, repito, ¿verdad? Por un domingo más que el Señor me permite transmitir esta enseñanza. Gracias a Dios. Saludos a todos en San Fernando y aquí en el Valle de Lancaster. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, pastores e iglesias y gentes, ¿verdad? Hermanos conocidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les multiplique. Gracias en adelante por dar, ¿verdad? Por mirar y escuchar este video cada domingo. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Que usted nos da. Sigan orando por nosotros, ¿verdad? Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz de Lancaster y siempre estamos, ¿verdad? Orando por ustedes. Y yo sé que ustedes están orando por nosotros y damos gracias a Dios por ello. Gloria al Señor. Muy bien, antes de principiar la clase, voy a hacer una oración para que el Señor sea, ¿verdad?, el que ilumine, ¿verdad?, mi mente y pueda, ¿verdad?, transmitir esta lección con el poder de Dios. Gracias, Padre, te doy en esta mañana por la oportunidad que me das una vez más de poder compartir esta clase, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos ha cuidado, nos ha bendecido, Señor, y eso es más por qué estar contentos y darle gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes que tan amablemente apoyan esta enseñanza. Y Señor, a usted le doy toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dijimos que la clase está en el libro de Hebreos y damos gloria a Dios por ello. Aleluya. Y el verdad central dice: Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Y el versículo clave que se encuentra en Hebreos 1:8 dice: mas el Hijo de Dios dice, tu trono en Dios por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Gloria al Señor. Bueno, dijimos, ¿verdad?, que la lección se encontraba en el libro de Hebreos. Si usted no tiene su expositor, lo puede mirar en la palabra de Dios, en la Biblia. Estamos mirando, vamos a ver el libro de Hebreos, primeramente capítulo 1, del 1 al 11. Le vamos a dar lectura a esos versículos y luego pasamos a Hebreos 2, del 1 al 4, ¿verdad? Hay una pregunta, ¿verdad?, que dice, ¿quién es Jesús?, ¿verdad? Y esa es una buena pregunta, ¿verdad?, que en una ocasión, ¿verdad?, a Jesús le preguntó a los fariseos, ¿verdad?, allá en Mateo capítulo 22, versículo 41, le dice, ¿y quién creen ustedes que es Cristo, el Hijo de Dios? ¿Quién creen que es? Aleluya. Y cuando terminó ese capítulo, si usted lo conoce, aleluya, ya los fariseos no le hicieron ninguna pregunta a Jesús. Pero esa pregunta, ¿verdad?, está para nosotros, ¿verdad?, en esta mañana, ¿verdad? ¿Quién es Jesús?, ¿verdad? Y lo vamos a ver a través de la Escritura en esta mañana, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Muy bien, vamos a leer los primeros 3, 4 versículos de la palabra del Señor, ¿verdad?, que como está escrito, ¿verdad?, aquí en la palabra que dice, aleluya,
el más excelente nombre, ¿verdad? Es Jesucristo, ¿verdad? No hay otro nombre más excelente, ¿verdad? Que el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y el inciso A dice, desde el principio Dios habló. Pues sí, gloria a Dios. Y hoy en estos tiempos, ¿verdad? El inciso B dice, Dios habla a través de su Hijo. Muy bien, si usted está conmigo, ¿verdad? Voy a leer los primeros 3, 4 versículos de Hebreos, ¿verdad? Que la palabra del Señor, ¿verdad? Se lee como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, vamos a leer estos primeros 4 versículos, vamos a mirar qué es lo que dice la palabra del Señor. Quizás, ¿verdad?, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, Hebreo nos llama a examinar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Particularmente la ley, al comienzo de la carta, se le recuerda al pueblo que que su comunicación con ellos comenzó desde la creación. En otras palabras, Dios empezó a dar la comunicación con el hombre, ¿verdad?, desde el principio, ¿verdad? Dios siempre estuvo, ¿verdad?, hablando, ¿verdad?, desde el principio de la creación. Dios ha hablado con su pueblo continuamente desde el principio y damos gloria a Dios por ello. En Hebreos, ¿verdad?, capítulo 1, ¿verdad?, del versículo 1, dice muy enfáticamente la palabra, comienza con la proclamación, Dios habló. A través de la enseñanza, ¿verdad?, vamos a mirar, ¿verdad?, de qué manera, ¿verdad?, y cómo Dios habló en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vamos a mirar las veces, ¿verdad?, que Dios habló, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Y estamos contentos, ¿verdad?, por ello. Muy bien, dice la palabra del Señor que la carta de los Hebreos es ante todo un libro sobre Jesucristo. ¿Quién es Él?, ¿verdad? Y en esta mañana lo vamos a mirar a través de esta epístola, a través de esta carta, ¿verdad?, a los Hebreos. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Y por qué es importante comprender plenamente lo que dice la Biblia acerca de su obra? ¿De cuál obra? De la obra del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando en esta mañana, ¿verdad?, Dios Hijo, ¿verdad? Y qué obra o cuál fue la obra que Dios hizo, ¿verdad? Dice la palabra, tal comprensión comienza con las primeras palabras de esta carta y se desarrolla a lo largo de su contenido. Y hace una vez más la pregunta, ¿verdad?, ¿quién es Jesús?, ¿verdad? Lo vamos a mirar, ¿verdad?, a través de esta enseñanza, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Damos grande importancia a la proclamación de Jesús como nuestro Salvador y a describir nuestra relación personal con Él. Seguramente podemos citar sus enseñanzas al explicar cómo ha cambiado nuestra vida. Pero el libro de Hebreos nos bendice con una maravillosa presentación, las características divinas y eternas de Jesús, que enriquece a nuestra comprensión de quién es Él, ¿verdad?
Vamos a mirar, ¿verdad? En esta mañana, como lo dije al principio, ¿verdad? ¿Quién es, verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios, verdad? Y en esta mañana, a través de esta carta, ¿verdad? Que fue escrita directamente a los hebreos, a los judíos, ¿verdad? Vamos a ver en realidad quién es Dios y damos gloria a Dios por ello. Dice la palabra de Dios, seguramente podemos citar sus enseñanzas al explicar cómo ha cambiado nuestra vida, ¿verdad? Esa es una de las razones, ¿verdad? Si alguien le pregunta, ¿verdad?, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Y nosotros podemos testificarle, ¿verdad?, de la manera que Dios ha cambiado nuestra vida, ¿verdad? De la manera que Dios ha bendecido, ¿verdad?, nuestro hogar, ¿verdad? ¿verdad? Mi esposa, mis hijos y mis nietos, de la manera que Dios los ha bendecido, es una manera grande. Y cada uno de ustedes, yo estoy seguro que tienen, ¿verdad?, una razón, ¿verdad?, por qué sirven al Señor, ¿verdad? O puedes decir quién es Jesús, ¿verdad? Porque a usted, ¿verdad?, también que ha conocido a Dios lo ha bendecido grandemente, y eso no se nos tiene que olvidar. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Dice, el libro de los Hebreos nos bendice con una maravillosa presentación de las características divinas y eternas de Jesús, que enriquece nuestra compasión de quién es Él y la obra que realizó. El estudio de esta semana comienza con una mirada profunda a quién es Jesucristo y qué hizo por nosotros, ¿verdad? Esa pregunta, ¿verdad?, me la puedo hacer yo, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo y qué ha hecho por nosotros? Usted que conoce a Jesucristo, ¿quién es Él y qué ha hecho por usted? Y estoy seguro que si usted tuviera la oportunidad de testificar, ¿verdad?, podría decir que Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, ha hecho muchas cosas en su vida de usted, como en la de su servidor. Y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor, aleluya. Dice, desde el principio, ¿verdad?, Dios habló, ¿verdad? Quizás más que cualquier otro libro, el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hebreos, nos llama a examinar las enseñanzas del Antiguo Testamento, particularmente la ley. Al comienzo de la carta se le recuerda al pueblo de Dios que su comunicación con ellos comenzó en la creación. Dios ha hablado con su pueblo continuamente desde el principio. Pero estudiamos, ¿verdad? Hemos estudiado el libro de Génesis, ¿verdad?, en enseñanzas pasadas, y hemos visto de la manera, ¿verdad?, que Dios hizo al hombre y a la mujer, y de la manera, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, venía a platicar con Adán todos los días, ¿verdad? Y eso desde el principio Dios ha hablado, ¿verdad?, con el pueblo. A través de la Escritura, en esta mañana, vamos a citar varios libros, ¿verdad?, en donde Dios, ¿verdad?, habló con las personas, y estamos contentos por ello, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra en Hebreos 1, como ya lo he leído, comienza con la proclamación, Dios habló. Pues sí, gloria a Dios. Un buen recordatorio de que Hebreos está lleno de referencias a la actividad de Dios en favor de su pueblo. De hecho, la palabra Dios aparece en Hebreos con más frecuencia que en muchos libros de la Biblia, ¿verdad? Aprendemos, ¿verdad?, cada vez que tenemos una enseñanza, ¿verdad? Yo comparto, ¿verdad?, la enseñanza con usted, pero antes de compartirla, ¿verdad?, yo me gozo con la palabra, ¿verdad?, a leerla, ¿verdad? Y también cuando ya la comparto, ¿verdad?, le puedo dar gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad?, que el Señor nos da o me da, y damos gloria a Dios por ello. Dice la palabra del Señor, puesto que ellos eran una congregación de judíos cristianos que enfrentaban luchas y persecución, necesitaban un recordatorio de que Dios estaba con ellos, como lo había estado con su pueblo desde el principio.
era muy importante, ¿verdad? Esta carta para los hebreos, dirigida a los judíos que habían aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Hacía unos meses, unos años quizás, aleluya, y estaban muy contentos con él, ¿verdad? Por haber aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Y judíos, ¿verdad? Que Dios había tenido misericordia de ellos, pero a la vez les esperaba, ¿verdad? Muchos problemas y muchas dificultades, ¿verdad? Que iban a venir, y por eso era necesario, ¿verdad? Escribir, ¿verdad? Esta carta a ellos, a los hebreos, ¿verdad? Para que reforzaran sus fuerzas, ¿verdad? Y siguieran adelante en la palabra del Señor, porque iban a enfrentar, ¿verdad? Luchas, persecuciones, y necesitaban un recordatorio de que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y nosotros también aprendemos, ¿verdad? Que en los tiempos en que vivimos, ¿verdad? También hay luchas, hay persecución de una manera o de otra, ¿verdad? Pero esta carta, ¿verdad? ¿Verdad? A los hebreos nos ayuda, ¿verdad? A poder seguir adelante como les ayudó a estos judíos en esa carta, aleluya. Dice la palabra de ellos, tal como lo había estado con su pueblo desde el principio, hablando, interactuando con ellos, hablando e interactuando, ¿verdad? Con ellos, con el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces, verdad? Dios habló. Lo vamos a ver a través, ¿verdad? De la Escritura, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? Dice del Antiguo Testamento, dice en el Antiguo Testamento, Dios habló a los antepasados y profetas muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Dios tratando, ¿verdad? Siempre de comunicarse, ¿verdad? Con el hombre de muchas veces y de muchas maneras, aleluya, para poder, ¿verdad? Hablar con el pueblo de Dios, ¿verdad? Para poder que el pueblo supiera, ¿verdad? Que Dios estaba con ellos. Muy bien, desde el Antiguo Testamento Dios habló a los antepasados, profetas, ¿verdad? Habló muchas veces y de diversas maneras. Dice la palabra, tenemos que reflexionar sobre la variedad y maneras en que Dios habló en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Le habló a Moisés, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Que desde niño, ¿verdad? Dios lo había, ¿verdad? Elegido, ¿verdad? Para ser el libertador, ¿verdad? Del pueblo de Dios, aleluya. Usted conoce la historia, ¿verdad? Como este niño lo pusieron, ¿verdad? En esa barquilla, ¿verdad? En el agua para que se fuera, porque en aquel tiempo, ¿verdad? Dieron una orden, ¿verdad? El faraón, ¿verdad? De que todo niño varón que naciera tenían que quitarle la vida. Y su mamá, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Que lo mataran, lo echó en esa barquilla. Pero no fue casualidad, ¿verdad? Fue Dios, aleluya, el que dirigió, ¿verdad? Aquella princesa, ¿verdad? Hija del faraón egipcio, ¿verdad? Cómo lo levantó, ¿verdad? Y lo crió, aleluya. Pero en esta mañana, ¿verdad? Vamos a mirar de la manera, ¿verdad? Que Dios le habló a Moisés, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Éxodo, ¿verdad? Capítulo 3, aleluya, del 1 al 3 dice que a Moisés, ¿verdad? Apacentando las ovejas, ¿verdad? De su suegro Jetro, ¿verdad? Cosa que hacía todos los días, ¿verdad? Para él no era nada raro, pero en esta ocasión sucedió algo sobrenatural, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Éxodo 3, ¿verdad? Del 1 al 3, ¿verdad? Que Moisés miró una zarza ardiendo, ¿verdad? Y le llamó mucha la atención, ¿verdad? Porque dice la palabra que ardía y no se consumía, ¿verdad? Esas lumbres había de vez en cuando, pero se apagaban luego. Pero esto le llamó mucho la atención, que no se apagaba. Y fue a mirar, ¿verdad? Cuando llegó cerca, ¿verdad? Dios le habló. Y con una voz audible, ¿verdad? Le habló por su nombre, ¿verdad? Y le dijo, Moisés, Moisés, quita tu sandalia de tus pies,
porque la tierra que pisas santo es, ¿verdad? Y ahí le habló, fue de la manera que le habló para que fuera, ¿verdad? Usted conoce la historia, ¿verdad? Para que fuera y libertara, ¿verdad? Al pueblo de Dios que estaba bajo esclavitud, bajo opresión por los egipcios por más de 400 años, ¿verdad? Y ellos oraban, ¿verdad? En esa ¿verdad? Prisión que estaban, ¿verdad? En esa esclavitud, y Dios ya los había escuchado. Ahora faltaba que fuera el libertador a libertarlos. Y Dios le habló, ¿verdad? Y le dijo, ve, ¿verdad? A aquel lugar, ¿verdad? Y vas a ver grandes maravillas. Usted conoce la historia, ¿verdad? Podríamos seguir más, pero el tiempo es corto, aleluya. Dice la palabra del Señor que también le habló a Elías, ¿verdad? En un suave, ¿verdad? Susurro, ¿verdad? O sea, secretamente al oído, ¿verdad? La palabra del Señor dice en Primera de Reyes 19, 12, 13, aleluya, que Elías, ¿verdad? Estaba en una cueva, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Escondido, aleluya. Y Dios le habló, y Él le habló a través de una tormenta de agua, un viento fuerte, dice la palabra de Dios. Si usted lee en el libro de Primera de Reyes 19, 12, va a ver que hubo mucho viento, ¿verdad? Y Elías estaba ahí en la cueva y salió a la puerta de la cueva, ¿verdad? Y Dios le dijo, aleluya, Elías, con voz audible, usted lo puede leer, aleluya, le facilito la escritura. Primera de Reyes, capítulo 19, del 12 al 13. Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, es que aquí estuve, es que tuve mucho celo, ¿verdad? Por el Señor, y pues vine aquí aquí me escondí. Le dijo, sal de ahí, aleluya, que mucho trabajo todavía tienes, aleluya, que hacer, aleluya. A veces viene el desánimo, ¿verdad? El Señor reprende el desánimo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos anima a seguir adelante. Usted conoce la historia porque vino este desánimo, ¿verdad? Elías, y salió, ¿verdad? De ahí, aleluya, y por el camino, ¿verdad? Dios, aleluya, estaba con él, ¿verdad? Y Dios seguía con él y le dice, mucho trabajo todavía tienes que hacer, ¿verdad? Tuve celo del Señor y aquí me vine a esconder, y tú sabes que andan matando a muchos, ¿verdad? Que creen en Dios, ¿verdad? Y yo soy el único que ya quedé, ¿verdad? Dice, no, sal de esa cueva, ¿dónde estás, verdad? Y ve y unge, ¿verdad? Al rey, ¿verdad? Porque quería Dios que ungiera un rey. Ve y úngelo al rey, ve, tienes trabajo, aleluya. Nosotros nunca debemos de estar, ¿verdad? Sin hacer algo, aunque por cierto motivo muchas de las veces, ¿verdad? No podremos salir, ¿verdad? A la calle y testificar o hablar, pero de una manera o de otra, a través de este video, ¿verdad? A través de estas redes sociales, ¿verdad? Se facilita, ¿verdad? Para poder transmitir el mensaje. Créalo usted o no lo crea, ¿verdad? Este video llega a partes, aleluya, que quizás yo nunca hubiera llegado o hubiera ido, ¿verdad? O usted también que usa este sistema de video, llega a lugares, ¿verdad?, que no nos imaginamos, pero Dios pone los medios, ¿verdad?, como se los puso a Elías. Ve, sal a trabajar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el mensaje de Dios llegó, ¿verdad?, a través de visiones y sueños, a través de símbolos y fuerzas naturales. Claramente, Dios tuvo una relación cercana con su pueblo desde el principio, al fin de animarlo y exhortarlo, amarlo y disciplinarlo, ¿verdad? A medida que se despliega el mensaje de Hebreos, el lector aprende que esta comunicación íntima y sincera se encamina a la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y culmina en ella, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Dice que Dios habló. Es que Dios ama tanto a su pueblo, Dios nos ama tanto, aleluya, desde un principio, que Dios siempre ha tratado, ¿verdad?, de hablarnos, ¿verdad?, por muchas maneras, ¿verdad?, y muchos modos, aleluya, y gracias a Dios por ello. Dice la palabra del Señor, aleluya, hay una participación. Piense en las diferentes maneras en que Dios habló en el Antiguo Testamento. ¿Por qué
habrá usado tan diversas maneras de una circunstancia o de otra. ¿Cómo habla Dios a su pueblo hoy? ¿Y cómo podemos saber que es Él el quien está hablando? ¿Verdad? Es una buena pregunta, aleluya. Dios habla, ¿verdad?, a través de su Hijo en estos tiempos en que vivimos. ¿De qué manera nos habla a través de su Hijo? A través de su Hijo nos habla a través de la palabra, a través de la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, ¿cuántos somos? Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted la lee, la estudia, Dios está hablando a su corazón, ¿verdad? De la misma manera que le habló a Moisés, que le habló a Elías, ¿verdad? Dios habla, aleluya, a través de la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Sigue adelante diciendo la palabra de Dios. Dice, aunque Dios habló frecuentemente durante los siglos de la historia del Antiguo Testamento, la revelación consumada de su palabra para nosotros es Jesucristo. En Hebreos 1, 2, 4 encontramos la base de esta gran revelación. Jesús es el Creador divino que irradia la gloria del carácter del Padre. La esperanza de la promesa del Antiguo Testamento, encontramos el cumplimiento en Jesús, el Hijo de Dios. Siguiente texto, ¿verdad?, para poder mirar, ¿verdad?, los puntos que queremos nosotros, ¿verdad?, sacar adelante, ¿verdad? Dice, en los postreros días, o sea, en estos últimos días en que estamos viviendo, ¿verdad?, que menciona Hebreos 1.12, que ya lo leímos, refieren a la era mesiánica, el tiempo entre la primera venida de Cristo y su pronto regreso, ¿verdad? Estamos en medio, aleluya, de que sabemos que Jesucristo nació, ¿verdad?, y estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, por 30 años, ¿verdad?, y luego murió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, pero también sabemos que al tercer día resucitó, ¿verdad?, y está con el Padre, ¿verdad? Y a la vez también esperamos el regreso de Él, que Él va a regresar por su pueblo, por un pueblo que le adora, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y ese es el pueblo de Dios. Pues sí, gloria a Dios, y damos gloria a Dios por ellos. Dice, la esperanza, ¿verdad?, del Antiguo Testamento se encuentra en su cumplimiento en Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra, y ya lo voy a repetir, ya lo escuchó usted, pero dice que de muchas maneras habló Dios. Pero ahora, ¿verdad?, en este tiempo en que vivimos, nos habla a través de su Hijo. Porque Juan 3.16, el texto más conocido, aleluya, de todos ustedes, ¿verdad?, o de todos nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere, no se perdiere, mas tuviere la vida eterna. Cuando vio que habló de muchas maneras, y hoy dice, hoy voy a mandar a mi Hijo, ¿verdad?, para que Él, aleluya, vaya y personalmente, ¿verdad?, les diga, aleluya. Y en Juan, ¿verdad?, 14 dice la palabra del Señor, y aquel verbo se hizo carne, ¿verdad?, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Hijo, lleno de gracia y de poder. Ese es Jesucristo, pues sí, gloria a Dios, que Dios lo envió, aleluya. Sigue adelante la palabra del Señor, y dice, y sin embargo debemos entenderlo a la luz de las enseñanzas que precedieron su venida. Así que como en los versículos 2 y 4, el escritor de Hebreos define una conexión con el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento, a la vez una distinción en el pueblo de Dios había compartido su mensaje con su pueblo a través de profetas y patriarcas, pero Jesús trajo la plenitud de la revelación de Dios, algo que solo fue anunciado en el Antiguo Testamento. Muy bien, en el versículo 2 de la palabra del Señor que ya leímos, aleluya, dice la palabra del Señor, la designación de Jesús como heredero de todo lo identifica como plenamente Dios. Observe las similitudes, ¿verdad?, o la semejanza, ¿verdad?, o la comparación
entre este mensaje y Juan 1.4, ¿verdad? Recuerda usted, ¿verdad? En los versículos Juan 1.4 dice, en el principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Eso fue en el principio, ¿verdad? Dios en el principio ya estaba, muy bien. Y al tomar forma humana, Jesús de ninguna manera renunció a su naturaleza y carácter divino. Usted sabe, ¿verdad?, que el Hijo de Dios vino a tomar, ¿verdad?, una forma de hombre, ¿verdad? Pero su carácter divino nunca cambió. Más bien él mismo estableció sus límites de tomar un cuerpo humano, como se ve en el hecho de que el cuerpo glorificado después de la resurrección es descrito como el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. En pocas palabras, el versículo 3 declara que Jesús es el Dios creador y Él sostiene la creación por su poder. Pues sí, gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante. A primera vista, uno podría preguntarse cómo se relacionan estos versículos iniciales con el resto del libro, que describe a Jesús como el gran sumo sacerdote y preeminente sacrificio por nuestros pecados. Estas cosas aparentemente señalan hacia su ministerio terrenal, no hacia la creación. Sin embargo, los versículos 2 y 4 son fundamentales para comprender esta carta o esta epístola y asimismo comprender el ministerio de Cristo. El libro de Hebreos asegura y afirma la suprema y absoluta de Cristo como eterno sobre todas las cosas creadas. Más específicamente, esto es especialmente cierto respecto a la salvación, debido a la naturaleza humana. Cuando contemplan sus necesidades espirituales, las personas se concentran en otras cosas, pueden prestar más atención a su comportamiento, su disposición para hacer cosas o abstenerse de hacerlas. Incluso podrían sentirse tentados a buscar salvación en otras fuerzas. Muy bien, sigue adelante. Para los cristianos del primer siglo, los ángeles presentaron un tipo de tentación. Los ángeles habían ocupado un lugar destacado en la historia de Israel, al liberarlos de enemigos y peligros, incluso proporcionando mensajes y dirección del Señor. Los ángeles en el Antiguo Testamento hicieron un trabajo muy bueno, ¿verdad? Claro, dirigido por Dios, ¿verdad? Dios enviaba los ángeles, ¿verdad? Y lo estamos viendo en la historia de Israel, ¿verdad? Al liberarlo de sus enemigos. Y cuando tenían situaciones difíciles, ¿verdad?, Dios enviaba ángeles. Tenemos varios ejemplos en esta mañana, ¿verdad? Cómo proporcionando mensajes y dirección del Señor. En Génesis 16, 8, 9 nos habla, ¿verdad?, la palabra del Señor, que cómo es que el Señor, ¿verdad?, le habló a aquella dama, ¿verdad? Si usted se recuerda, ¿verdad?, Agar, ¿verdad?, aquella dama que iba huyendo, ¿verdad?, de donde ella trabajaba, de Sarai, la esposa de Abraham, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿verdad?, ¿de dónde vas, verdad? ¿O para dónde vienes, verdad? Y ahí le dijo, aleluya, yo me voy, ¿verdad?, para otro lugar, ¿verdad? Porque la esposa, ¿verdad?, de Abraham, aleluya, no la veo muy contenta, ¿verdad? Entonces le dijo, devuélvete y sé sumisa a ella, ¿verdad? La palabra de Dios, el mismo, ¿verdad?, ángel, aleluya, habló con ella y le dijo que se devolviera, ¿verdad? En el libro de Jueces, ¿verdad?, hay dos también pasajes, aleluya, que llaman mucho la atención, ¿verdad? Es el pasaje de Jueces 2, del 1 al 4, y el pasaje, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 6, ¿verdad?, en donde el pueblo de Dios, ¿verdad?, estaba oprimido, ¿verdad?, por los madianitas, aleluya,
porque el pueblo de Dios había desobedecido a Dios. Y por medio de esa desobediencia, ¿verdad? Dios los estaba castigando. Dios puso a los medianitas, ¿verdad?, a que los castigara. Y ellos, dice la palabra del Señor, que sembraban la semilla, ¿verdad? Pero cuando ya estaba la cosecha, venían los medianitas, ¿verdad?, y se las quitaban, ¿verdad? Y tenían una lucha muy grande, aleluya. Entonces, ¿verdad?, el pueblo de Dios orándole al Señor y diciéndole que lo ayudara porque ya no podían hacer nada. Ellos se tenían que estar escondiendo en cuevas, ¿verdad?, porque los enemigos estaban, ¿verdad?, muy tremendos. Dice la palabra del Señor que Dios le mandó el ángel de Jehová se lo mandó a Gedeón, un varón, ¿verdad?, esforzado, ¿verdad?, temeroso de Dios, ¿verdad?, que dice la palabra que él estaba, ¿verdad?, limpiando el trigo en aquella ocasión, y le llegó y le dice: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás tan triste? Aleluya. Dice: es que no sabes que los midianitas, ¿verdad?, no nos dejan, aleluya, trabajar, no nos dejan comida, ¿verdad? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Él le dijo: varón esforzado y valiente, ¿verdad? El Señor está contigo. Y le contestó Gedeón: ¿cómo dices que está conmigo? Hablando con el ángel, y el ángel con Gedeón. Consúltelo en el libro de Jueces, capítulo 6, ¿verdad? Ahí me llamó mucho la atención, ¿verdad?, de la manera que habla con Gedeón y le dice: varón esforzado, el Señor está contigo, ¿verdad? Y dice: ¿cómo va a estar conmigo si no ves todo lo que nos está pasando? ¿Verdad? No, pero es que Dios le había escogido a Gedeón para que él fuera a pelear, ¿verdad?, y ganara la batalla, aleluya. Muchas de las veces podemos pasar por situaciones difíciles y problemas, y viene alguien y nos dice: no te preocupes, Dios está contigo, ¿verdad? Y podemos decir como Gedeón: ¿cómo que está conmigo? No miras todo las situaciones que me están sucediendo. Pero yo le quiero dar un consejo, ¿verdad?, en esta mañana. El Señor está con usted. No importa la situación que usted esté pasando, aleluya. El Señor siempre está con usted. Y eso es una confianza que debemos de tener. Aunque las situaciones estén muy mal, ¿verdad?, siempre Dios está con nosotros, aleluya. Hay varias citas, aleluya, pero me llamaron la atención, aleluya, en donde en Daniel 6:22, ¿verdad?, como usted conoce la historia, ¿verdad?, por hacer la oración, ¿verdad?, lo mandaron, ¿verdad?, a la fosa de los leones, ¿verdad? Y cuando llegó ahí, ¿verdad?, a Daniel, aleluya, los leones no le hicieron nada. Le preguntaron después de que salió: ¿cómo le hiciste, aleluya? No, dice: es que el ángel de Jehová, Dios le tapó la boca, ¿verdad?, a los leones, ¿verdad?, para que no me hicieran daño. Y Daniel salió y le hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel, aleluya, como lo está con usted, ¿verdad?, y lo está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no importa la situación que usted esté viviendo, Dios está, ¿verdad?, con nosotros, ¿verdad? Sacan mucho por conclusiones, ¿verdad?, que dicen que a lo mejor, ¿verdad?, los leones estaban llenos y no tenían hambre en ese momento, ¿verdad? Pero no es nada de eso. Lo que pasó es que Dios, aleluya, estaba con ellos y les tapó, ¿verdad?, la boca a los leones. Y damos gracias a Dios por ello. Solamente son citas que tiene la palabra del Señor para poder, ¿verdad?, mirar de la manera que los ángeles, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, estaban trabajando, aleluya. Dice la palabra de Dios: en los tiempos del Nuevo Testamento el pueblo de Dios enfrentó la tentación de adorarlos, y al hacerlo adoraban la creación en vez del Creador. Al principio, ¿verdad?, como las personas, ¿verdad?, dice que empezaban a adorar a los ángeles, ¿verdad?, en vez de adorar, ¿verdad?, al Creador, porque Dios creó a los ángeles, aleluya. Dios es el creador de los ángeles. No podemos nosotros adorar a un ángel, tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Puede decir gloria al Señor. Sigue más adelante, aleluya. Dice la palabra del Señor ya en la parte, ¿verdad?, 2, aleluya. Dice: el Señor de la creación, ¿verdad? Jesús, ¿verdad?, es superior a los seres creados. La creación pasará, pero Jesús permanece para siempre.
Hay una porción de la palabra del Señor que dice, cielo y tierra pasarán, ¿verdad? Mas Dios siempre está permanente, siempre va a estar para siempre. Gloria al Señor. El primer capítulo de Hebreos, que ya lo miramos, se dedica a establecer que Jesús es superior a la creación. Por lo tanto, podríamos preguntar, ¿por qué se pone tanto énfasis en esto? En respuesta, es aconsejable dedicar un tiempo de pensar que los desafíos más comunes que enfrentamos como cristianos a menudo tienen su origen en un deseo de confiar en cosas que podemos ver, ¿verdad? O poseer o controlar, y no, aleluya. Muchas veces nosotros tenemos que tener fe, ¿verdad? Antes de mirar las cosas, aleluya. Muy bien, en Hebreos, ¿verdad? 5:9, dice la palabra del Señor, amplía lo que se dijo en el versículo 4, dando razones específicos de por qué Jesús es diferente a los ángeles. El versículo 5 es importante debido a la frase, porque a cuál de los ángeles Dios jamás dijo, mi hijo eres tú. A ninguno de los ángeles le dijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? El término hijo de Dios en ciertos contextos se aplica a los ángeles, ¿verdad? Hay dos ejemplos, ¿verdad? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en una ocasión, ¿verdad? Vinieron los hijos de Dios, ¿verdad? Allá con el Señor, ¿verdad? Donde estaba Él, ¿verdad? Y le dijo, usted conoce la historia, ¿verdad? Vinieron y tenían una reunión, ¿verdad? Y en esa reunión también llegó Satanás, el Señor lo reprenda. Usted conoce la historia y Dios tuvo la oportunidad de decirle a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que es un hombre recto, perfecto, ¿verdad? Y usted conoce la historia donde Satanás le dice, pues cómo no, le tienes todo, ¿verdad? Nomás quítale lo que tienes y verás, ¿verdad? Si no se olvida, aleluya. Muy bien, tenemos también la otra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cita en la palabra del Señor, ¿verdad? Donde nos dice también el Job capítulo 2:1, en donde dice otra vez lo mismo, que vinieron los hijos de Dios, ¿verdad? En una ocasión allá con el Señor, y ahí también estaba el enemigo. Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor. Hijos de Dios es la traducción literal. Asimismo, la frase que aplicó a Israel en Éxodo 4:22, ¿verdad? Donde le dijo Moisés, ¿verdad? A Faraón, ¿verdad? Que venía, aleluya, a salvar, ¿verdad? A Israel, que era su hijo primogénito, su único hijo. Dios le llamó a todo el pueblo de Israel su hijo. Y el trabajo de Moisés, ¿verdad? Era ir, aleluya, y sacar al pueblo de Dios, como lo dije al principio, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra de Dios. Además, Jesús es el objeto legítimo de adoración de los ángeles. Curiosamente, este versículo cita Deuteronomio 32:43. La culminación de un pasaje declara la supremacía de Dios sobre todos los dioses falsos y enemigos de Israel. Esto une a Jesús con la oración de Dios en el Antiguo Testamento y lo distingue como digno de toda la oración celestial. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo el honor, toda la oración es dedicada a Dios solamente, ¿verdad? Solamente a Él, ¿verdad? Es el que debemos de adorar, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor en esta mañana. Ahora ya pasa a Hebreos 7:9. Continúa el contraste entre Jesús y los ángeles al asemejar los mensajeros angelicales de Dios en medio del viento, que son fuerza terrenal, ¿verdad? Sin embargo, describe a Jesús como que tiene un trono, un cetro, un gobierno, o sea, un reino, ¿verdad? Se sienta en el trono divino y posee atributos divinos, como el amor de la justicia y el odio por el mal.
Él solo es el ungido. El término ungir se refiere a un rito de consagración, ¿verdad? Con un propósito sagrado, ¿verdad? En Éxodo 28:41 y Samuel 10:1 nos da, ¿verdad?, ejemplos, aleluya, que Jesús, ¿verdad?, es el Mesías, el ungido de Dios, ¿verdad? Nada se compara con él. En este punto de estudio, un cristiano moderno podría cuestionar o preguntar el propósito y el significado detrás de todos estos detalles. Una vez más es importante recordar los problemas que enfrentaron aquellos primeros, ¿verdad?, lectores de Hebreos. ¿Se imagina? Al salir del judaísmo, ¿verdad?, habían salido de las sinagogas, habían salido del judaísmo, habían aceptado a Cristo Jesús, ¿verdad? Y empezaban, ¿verdad?, a afirmarse, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Se encontraron con serios desafíos. Necesitaban reafirmar su confianza en su Salvador recién descubierto. Asimismo, hacemos bien en renovar nuestra confianza en nuestro incomparable Salvador por encima de cualquier otra tentación o distracción que venga. Porque el enemigo, aleluya, siempre, aleluya, va a tratar, aleluya, de desanimarnos, aleluya, de no seguir con la palabra del Señor. Pero nosotros siempre debemos de estar firmes y adelante, ¿verdad? Era muy duro para los judíos. Acababan de salir de una religiosidad que ellos tenían, ¿verdad?, a conocer a Jesucristo. Y le llegaron pruebas y luchas, ¿verdad? Muy bien, sigue diciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos puede enseñar el Antiguo Testamento sobre Jesús? Mucho, ya lo acabamos de leer en esta mañana. ¿Cuáles son algunas fuentes de ayuda equivocadas a los que recurren a las personas, incluso los cristianos, en tiempos de problemas, y por qué lo hacen? Hay muchas, cuando está pasando por ciertos problemas, ¿verdad?, o ciertas dificultades, lamentablemente, ¿verdad?, hay personas que van a ver diferentes personas, ¿verdad?, para que le resuelvan los problemas, sabiendo bien que el único que los puede resolver es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a todo. Si usted no ha encontrado a Jesucristo como su Salvador, yo se lo recomiendo en esta mañana. Él es el que lo puede ayudar a salir adelante. Está pasando usted por situación difícil, aleluya. Conozca a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo lo va a sacar adelante. La creación pasará, pero Jesús permanece para siempre. Como dijimos al principio, todo puede pasar, pero Jesús, ¿verdad?, va a estar con nosotros. En Hebreos, ¿verdad?, ya Hebreos capítulo 1, el versículo 10, continúa contrastando al Salvador eterno con el mundo temporal. Cuando el mundo fue creado, es decir, cuando comenzó el mundo, Jesús ya estaba presente, ¿verdad? Como hemos leído en Génesis capítulo 1, ¿verdad? ¿Verdad? En el principio, ¿verdad?, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero Dios mismo con su palabra la fue acomodando en su lugar como debe de ser, aleluya. Y dice la palabra, Jesús ya estaba presente. Asimismo, aunque el cielo y la tierra pasarán, Jesús permanece para siempre. Él es el mismo, aleluya. La referencia, ¿verdad?, a la ropa, cosas que son una constante en nuestra vida, pero ciertamente se acaban, ¿verdad? Se termina la ropa, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, tenemos. La camisa que yo traigo, ¿verdad?, puesta, es una bendición de Dios, aleluya. Al poco tiempo, ¿verdad?, mi camisa se va a deteriorar, ¿verdad? Mis zapatos que el Señor, ¿verdad?, me bendice, ¿verdad?, de traerlos, porque el Señor me dio para poderlos comprar, me bendició. También se van a acabar y voy a tener que ir a la tienda a comprar más zapatos, aleluya, o más ropa, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios, cosas que son constantes en nuestra vida, pero ciertamente se acaban, se vuelven andrajosas, se gastan, ¿verdad?, con tanto lavar, ¿verdad?, con el uso, ¿verdad?
destaca, Deuteronomios 25, 29:5 destaca esto, señalando que fue un milagro, ¿verdad? Que la ropa de los israelitas no se desgastara, ¿verdad? Después de 40 años, ¿verdad? De andar en el desierto, de cuando Moisés sacó al pueblo de Dios al desierto, ¿verdad? A peregrinar, como dice la palabra, porque Dios le dijo, saca a mi pueblo y llévaselo a la tierra prometida, ¿verdad? Una cosa muy corta, ¿verdad? Que era solamente de 40 días de llegar a ese lugar, se convirtieron en 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero el milagro más grande que hay o que se mira es que su ropa nunca se terminó, sus zapatos tampoco se terminaron, aleluya. Podemos ver la bendición de Dios, que Dios estaba con ellos. Cuando ellos, ¿verdad?, tenían, ¿verdad?, sed, ¿verdad?, Dios les daba agua. Cuando tenían hambre, Dios les enviaba pan del cielo. Cuando tenían, ya no querían, ya estaban muy aburridos de puro pan, le pidieron carne, aleluya. ¿Verdad? Moisés, queremos carne, y digo yo, pues ¿de dónde voy a sacar carne? Digo, me la voy a pedir al Señor, y le decía, mira Señor, ¿verdad? Tu pueblo quiere carne. Voy a decir gloria al Señor. En el desierto Dios le envió aquellas codornices, ¿verdad? Y se saciaron, aleluya, de carne. Dios suple todas nuestras necesidades, aleluya. Dice la palabra del Señor que no nos afanemos, ¿verdad? ¿Qué hemos de comer, ¿verdad? O qué hemos de beber, aleluya, para el siguiente día, ¿verdad? Porque Dios suple todas nuestras necesidades. Muy bien, seguimos adelante en la palabra del Señor. Dice, fue un gran milagro, aleluya. Pero Jesús estaba ahí en el desgaste del mundo, tal como estuvo cuando fueron puestos sus cimientos, ¿verdad? Cuando fueron puestos los cimientos del mundo, ahí estaba Jesús. La naturaleza divina de Jesús se destaca como una eterna en el versículo 13, que lo sitúa a la diestra del Padre, a diferencia de los ángeles que están en pie ante Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. De hecho, Dios mismo es parte de la tarea de servir al convertir los enemigos de Dios en estrado a los pies de Cristo. El trato de los enemigos en Hebreos 11, 13 y 14 conlleva la imagen de la guerra en los tiempos bíblicos. Los conquistadores ponían sus pies en el cuello de los conquistados con símbolo de triunfo y superioridad, ¿verdad? Quiere usted, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, les permitían, ¿verdad?, poner el pie, ¿verdad?, en el cuello de los enemigos, ¿verdad?, y ponérselo ahí, ¿verdad?, como una señal, aleluya, de que Dios les había dado la victoria y que Dios estaba con ellos. Ese mismo Dios, aleluya, que estuvo con el pueblo de Israel, es el mismo Dios de hoy, aleluya, porque la palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que hizo ayer los hace hoy también. Pues sí, gloria, y por eso estamos nosotros contentos, aleluya, porque Dios es grande y Dios es misericordioso. Qué bueno es Dios, aleluya. Seguimos adelante, ¿verdad? El tiempo ha avanzado, pero la palabra del Señor nos hemos gozado grandemente en ella. Tales palabras acerca de Jesús habrían traído consuelo a los creyentes judíos que sufrían bajo el aguijón de la persecución. Tenían mucha persecución este pueblo. Jesús, su Salvador, está sentado a la diestra del Padre. Ningún enemigo de su pueblo podría salir victorioso sobre ellos al final. Él es el Dios creador, soberano sobre todos los demás poderes y fuerzas. Todos los enemigos finalmente ocuparán un lugar de deshonra y derrota bajo la autoridad de Dios. Aleluya. Si usted está pasando por tiempos difíciles, luchas, pruebas, persecución, no se preocupe, aleluya. Dios está con usted y Dios lo va a sacar adelante en victoria. Parte número 3. Oh maravilloso Salvador que nosotros tenemos. No nos desviemos de la verdad.
dice la palabra del Señor. Le voy a leer, ¿verdad? Mateo Hebreos capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 1, que habla de la siguiente manera. Escuche bien lo que dice la palabra. Ya estoy para finalizar, ¿verdad? En esta mañana, aleluya. Y dice de la siguiente manera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Nos habla el versículo, ¿verdad? El capítulo 2 de Hebreos, y dice, llegó, ¿verdad? O donde está el centro del asunto, que se comenta en el capítulo 1. Dado que Cristo es superior a los profetas, portavoces de Dios, de quienes el pueblo debía de escuchar con atención, a los ángeles, a quien los judíos tanto admiraban, a veces hasta el punto de la oración, los creyentes deberían de prestar mucha atención a la verdad. Fíjense nomás en este capítulo, nosotros tenemos que prestar mucha atención a la verdad, ¿verdad? Los lectores, ¿verdad?, originales de esta carta o esta epístola debían de ser muy cautelosos en su fe, ya que algunos incluso estaban contemplando un regreso al judaísmo de donde habían salido, ¿verdad? Ya estaban pensando, ¿verdad?, regresar otra vez más de donde Dios los había sacado, ¿verdad? Y volver atrás, ¿verdad? De ninguna manera. Dice, hemos caminado muchas millas y regresarme de aquí no sería muy, ¿verdad?, bien. Dice, había peligrosos por delante, se alejaban de su relación con Jesús, habían permitido la lucha de la fe desviara su atención de la verdad, ¿verdad? No nos desviemos de la verdad, ¿verdad? Peligro por delante, ¿verdad? Hay una luz roja, aleluya, que siempre nos está anunciando. Hay peligro por delante, ¿verdad? Por eso dice, es necesario que con más diligencia, ¿verdad?, atendamos a las cosas, ¿verdad?, de Dios, aleluya. No vaya a ser que nos deslicemos, ¿verdad?, o nos resbalemos, puede ser, gloria a Dios, y no podamos, ¿verdad?, entrar, ¿verdad?, a la vida eterna, aleluya. Me regreso un poquito, ¿verdad?, a la vida de Moisés, aleluya. Él no pudo entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida, solamente por un pequeño, ¿verdad?, digamos, desobediencia que hizo con Dios, aleluya. Ellos estaban en el desierto, ¿verdad? Me gocé bastante, ¿verdad?, con la predicación, ¿verdad?, de la pastora Blanca de aquí de Lancaster, aleluya, de la manera, aleluya, que ella lo explicó el viernes, aleluya. Me gocé bastante, aleluya, que Dios les dijo, el pueblo quería agua, ¿verdad? Y Moisés le dice, ¿quieren agua? ¿Qué hago yo aquí en el desierto? Y Dios le dijo a Moisés, pues mira, háblale a la roca, ¿verdad? Háblale a la peña, ¿verdad?, para que te dé agua. Nada le hubiera costado a Moisés decirle a la peña, peña, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos, dame agua, ¿verdad? Y le hubiera dado agua, ¿verdad? Pero lamentablemente Moisés, ¿verdad?, le pegó a la peña, ¿verdad?, con la vara, aleluya, y nomás por ese pequeño desobediencia, él no entró a la tierra prometida. La divisó de lejos nada más, pero no alcanzó. Por eso trae sus consecuencias, aleluya. Por eso dice muy enfáticamente el capítulo 2, ¿verdad?, el primer versículo del capítulo 2 de Hebreo, ¿verdad?, mirar que con más diligencia
atendamos a las cosas de Dios. No voy a hacer que nos resbalemos, que nos deslicemos o que nos regresemos para atrás, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad?, seguir adelante a través de luchas y pruebas, que Dios nos va a traer la victoria. Estoy para finalizar, aleluya, realizo, aleluya, que el tiempo ha pasado, pero nos hemos gozado grandemente, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya. La última parte del versículo 1 destaca el peligro de no prestar atención a la verdad de Cristo. Aquellos que no prestaron mucha atención del Evangelio, es decir, no respondieron ni obedecieron a sus enseñanzas, enfrentarán el peligro de alejarse de la seguridad que ésta brindaba. La audiencia original de esta carta no había abandonado el Evangelio, simplemente estaban considerando hacerlo. Todavía no se habían alejado, pero lo estaban considerando hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? Muchas veces ha habido ocasiones, ¿verdad?, que nosotros hemos deseado, ¿verdad?, dejar el trabajo, ¿verdad?, el ministerio o la iglesia, ¿verdad? No lo hemos dejado, pero pensamos dejarlo. Pero no, Hebreos, ¿verdad?, capítulo 2 nos llama mucho la atención y nos exhorta, ¿verdad?, que con más diligencia, o sea, con más atención, atendamos a las cosas, ¿verdad?, que nosotros hemos visto y que hemos escuchado, aleluya. No vaya a ser que nos deslicemos. Muy bien, sigue diciendo la palabra de Dios. Adelante, aleluya. Dice, la audiencia original de esta carta no habían abandonado el Evangelio, simplemente estaban considerando hacerlo. El escritor vio claramente este peligro y les advirtió en términos inequívocos a medida que sus mentes se inclinaran a la enseñanza que contradecía el Evangelio. Enfrentaban el grave peligro de alejarse de la seguridad que disfrutaban en Jesucristo. Este poderoso mensaje del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, todavía se aplica hoy. Vemos indiferencia a las afirmaciones de Cristo, ignorancia de la buena nueva, de una nueva interés en las enseñanzas religiosas que antiguamente hacían en las Escrituras. Este es el panorama religioso actual. Pero aquellos que están atrapados en estas cosas deben reconocer el peligro de rechazar la salvación en Cristo. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo presenta la buena nueva de la salvación. Él es la única esperanza de vida eterna, por lo que su Evangelio merece una cuidadosa atención. Peligro por delante, gloria al Señor. Aleluya. Ya estamos por terminar. Aleluya. Tenemos unos 2 o 3 versículos. Aleluya. No me gusta. Aleluya. Siempre me ha gustado enviar saludos. Aleluya. A hermanos pastores que conocemos. Aleluya. Y damos la gloria a Dios porque ellos todavía están trabajando en la obra de Dios. Aleluya. Dios les bendiga a los pastores, a Rubén y Rosemary Delgado, que están trabajando arduamente allí en North Hollywood, Centro Cristiano, Fuente de Vida. Que el Señor les bendiga, aleluya. Me gocé en el video, aleluya, de ver los bautismos, aleluya. Fue una grande bendición, aleluya, para ustedes. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. También a los hermanos aquí en Lancaster, aleluya, hermanos pastores Raúl y Blanca Fernández, que Dios les bendiga, aleluya. Sigan adelante con ese trabajo que el Señor les ha dado, aleluya. Dice la palabra del Señor. Este poderoso mensaje de Hebreos 2.1 todavía se aplica a hoy en la vida en que estamos viviendo. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay peligro por delante. El 2 y 3 ofrece una comparación interesante para los lectores originales de Hebreos y para nosotros. Para los judíos, el mensaje de la palabra de la ley vino de Dios, y tanto Hechos como Gálatas identifican la ley como algo que vino por disposición de ángeles, y cualquier judío que no obedeciera a la ley enfrentaba grandes consecuencias. Si desobedecer una ley que vino a través de ángeles era catástrofe, ¿cuánto más grave sería descuidar
la salvación dada por el Padre mismo a través de Cristo, ¿verdad? Sería algo muy desastroso, aleluya. Sería yo, hay un canto que hace muchos años escuché yo, que dice, sería yo un ingrato, ¿verdad? Si de aquí me devolviera, ¿verdad? Ya hemos pasado mucho tiempo, ya estamos más cerca, ¿verdad?, que el día de ayer, aleluya. Y devolvernos de aquí sería en realidad algo muy, aleluya, desastroso. Termino con esto. En los versículos 3 y 4 registran tres cosas que subraya la grandeza de la salvación por medio de Cristo. El Señor mismo la proclamó a los apóstoles y a la predicación, y Dios confirmó su autenticidad con señales y prodigios y dones milagrosos como los lectores que se dirigió originalmente. Esta carta a los creyentes de hoy deben mantenerse firmes en su compromiso con Cristo. La advertencia es clara. No podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande. No hay otra respuesta para el problema del pecado. Solamente el Evangelio proporciona el verdadero mensaje, ¿verdad? Una última pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas razones de que una persona puede descuidar su salvación, ¿verdad? Es un descuido, un problema o una disolución, ¿verdad? Pero nada de eso, aleluya, nos puede nosotros apartar del amor de Dios. ¿Quién nos apartará, verdad, del amor de Dios, aleluya? Tribulación, problema, nada, que nada nos aparte del amor de Dios. Dios les bendiga, ¿verdad?, en esta mañana, aleluya, esperando, aleluya, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Voy a despedirme con una oración, ¿verdad?, para enviar bendición a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que tan amablemente, ¿verdad?, escuchan este mensaje. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad, Señor, que usted, Señor, me ha permitido de llevar este mensaje, esta enseñanza, Señor. Gracias te doy por ello, Señor, y esperando que el siguiente domingo, si usted lo permite, Señor, pueda yo también, aleluya, llevar la enseñanza como usted me lo permite de domingo a domingo. Gracias, Padre, y a usted le doy toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, aleluya, grandemente. Dios les bendiga.